Pues, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del país donde ustedes nos vean. Bienvenidos a la Expo Literaria, auspiciada por Radio Nuestra América en los Estados Unidos y la Agencia Mundial de Prensa. En este día tengo a un escritor español que se llama Damián Patón y nos va a hablar sobre su libro La Triada del Escorpión. Y tengo a Virginia Bonilla, quien es representante de muchos escritores. Un gusto. Y hoy va a hablar sobre Damián Patón. Virginia, ¿qué nos Pues, puede decir de Damián? Y después Damián nos explica su grandioso libro, La Triada del Escorpión. pues Damián es autor de aquí de España, de Barcelona, la capital de Barcelona, y la verdad es que tiene muchas obras publicadas, tanto aquí en España como fuera de España. Se inclina mucho por el género negro, ¿vale? Y la verdad es que tiene obras que merecen la pena de leerlas. Es un gran autor. Muy bien. Algunas de las obras que él tiene se titulan En Legítima Defensa, La aventura psicodélica de Albert Eckhart. Tiene otro libro que se llama Memorias de un violador y de otros delirios. Ahí sí ya me asusta. Y tiene varios más. Tiene La Triada del Escorpión, En las Flores del Asesino y este último que estamos promocionando, que es La Triada del Escorpión. Y tiene otro que se llama El Círculo de los Iluminados, ¿no? Y También, atormentados. también. Y el Tauro ausente. Y el Tauro ausente. Bueno, Damián Patón, bienvenido a Radio Nuestra América en Estados Unidos, a la Expo Literaria y auspiciada por la Agencia Mundial de Prensa. Platíquenos de La Triada del Escorpión. Bueno, yo, ante todo, doy las gracias a todas las personas que están presentes, conocidos y desconocidos, ausentes o presentes. También las gracias a todos los norteamericanos de habla hispana que nos escuchen y que estén contentos de su vida en general. Yo hoy procuro estar contento de la mía, que ya a veces es bastante. A ver, La Triada del Escorpión, yo no sé si se instala en el género de thriller, ¿no? Porque sería esa la expresión adecuada en inglés. Yo lo estaba mirando antes, lo estaba mirando otras veces, porque a mí la expresión thriller me parece bastante de película. Y bueno, supongo que según la definición de algunos diccionarios es un género de suspense en el que hace que el lector se preocupe por lo que le ocurre a los personajes durante la narración debido a las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a explicar qué es lo que significa triada, que es un rollo que no he soltado otras veces, pero que voy a soltar estas veces, para todos los norteamericanos también, que escuchen. Triada significa grupo de 3 elementos que tienen un vínculo particular. Puede referirse a personas, candidatos, equipos o cualquier otra cosa. Esa es la expresión. ¿Y por qué utilizo esa expresión en el libro? Porque eso, hay elementos concordantes con las circunstancias que concurren en el libro, que vaya un rollo que estoy soltando, y en el cual los personajes se ven abocados a unas luchas interiores, a unas luchas contra el poder mismo del que ellos son servidores y lacayos, y luego los personajes finales, no voy a hacer lo que se dice en inglés spoiler, porque yo no procuro utilizar muchas expresiones en inglés. Debería hacerlo por unas cuestiones familiares que yo nunca, no me voy a enrollar aquí en eso, por cuestiones familiares que nunca he logrado aprender ese idioma, el idioma de inglés. Y entonces los personajes verdaderos de la obra son los que no tienen autoridad, ni autoridad policial, ni autoridad del poder, ni la autoridad que el Estado concibe a los ciudadanos. Que lo que hace el Estado, que es quien debe servir a los ciudadanos, es vigilarlos. Entonces, los personajes más desclasados, no desclasados, los personajes más desprotegidos, los personajes como los desempleados, como los marginados, etcétera, entran en acción, que quieren ser que los poderes fácticos, por lo menos los que yo utilizo en la novela, que lo hago como una dinámica de diversión y de paradoja. Yo utilizo la expresión esa de divertir profundizándose. Lo que hacen es desvelar una verdad que los oprime, y es la verdad de la vida de cada día y de las circunstancias en las que, bueno, las instituciones están podridas. Y no me gusta hablar así, pero es que tengo que hacerlo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que una novela como La Triada del Escorpión, que no es que tenga que ser ni mejor ni peor novela, eso lo dirán quienes la lean, se convierte sin quererlo y sin yo pretenderlo en una novela política y social.
La novela empieza con el suicidio de un ejecutivo, como se ha explicado muchas veces, porque ya está descontento de su vida y porque hay una serie de cosas que le asustan y que le oprimen. Pero en el proemio de la novela se hablan de unos asesinatos ocurridos a lo largo de 45 años. Me basé en unos asesinatos que ocurrieron durante el franquismo y durante la democracia, sobre todo en los años 90, que nunca se ha hablado de ellos. Había un semanario que se llamaba El Caso, y en el que se hablaban de muchos crímenes, y yo, bueno, me conozco muchas historias con respecto a eso. Crímenes de niños que fueron asesinados durante la época franquista por las autoridades competentes y utilizados como carne para sus placeres morbosos, punto. O sea, niños desventurados, niños que no tenían más, que vivían en chabolas, niños que vivían en lugares, bueno, de una España que hoy nos costaría reconocer, pero que aún quizás quedan algunos pequeños lugares por ahí, ¿no? Y utilizo toda esa historia para, a la vez, enlazarla con otra historia. Es la historia de los ejecutivos que en sus luchas de poder, desmantelan el mismo poder. Hay unas sucesiones de circunstancias y al final derivan en unos personajes determinados, unos personajes marginales. Esa es toda digamos, la simbiosis de la tríada del Escorpión. A ver, es que a mí lo que ocurre es que cuando a mí me han dicho, es que no se tiene que hablar de política cuando se habla de literatura. Yo creo que esto no es política, pero es que cuando tú hablas de personas, ciudadanos normales y corrientes, que están oprimidos por las propias instituciones democráticas, lo que no queda otro remedio es que tienes que ver las circunstancias como son. Cuando, por ejemplo, ves una sociedad en la que hay niños, aunque esto se vaya un poco del hilo de la novela, en la que hay niños que no saben comunicarse con los demás porque solo viven a través de las pantallas, en la que los adolescentes van al instituto y se sienten violentados porque los demás tampoco se comunican con ellos por un defecto físico, etcétera, etcétera, pues claro, lo que ocurre es que un asunto personal se convierte en un asunto social y un asunto social se convierte en un asunto político. ¿En qué idioma habla? ¿Me has acordado yo? ¿Qué ocurre? Alguien está ahorita lo callo. Se ha cortado y esa es, digamos, la simbiosis de la tríada del Escorpión. ¿Quieres hacerme alguna pregunta y tal? ¿O alguien quiere hacerme una pregunta? Bueno, ya ellos ya saben. Silencio. No, estamos bien. Sí, hay un silencio que cubre toda la... No. Hay muchos tipos de triadas, ¿no? Las triadas en psicología son frecuentes y son partes de los diagnósticos que tienen que cumplir 3 requisitos, ¿no? Entonces, en psicología es súper frecuente. En genética también hay triadas que son patológicas. Por eso el título de tu novela me gusta tanto, La triada del Escorpión, porque expresa que tiene que concurrir tres elementos distintos para que suceda un hecho, ¿no? Y en ese sentido me parece un título muy, muy acertado. O sea, la utilización es que es injusticia, la justicia de las élites o el interés de las élites y el dolor de los más desamparados, que no tiene exclusivamente que ver solamente con una cuestión de justicia, sino una solidaridad. Entonces, a ver, en el libro lo que se explica, existen, sobre todo también se habla de las grandes corporaciones, ¿no? Yo voy a explicar una cosa. Todo el mundo sabe que, voy a explicar una cosa que supongo que ser mujer no es un asunto político, ni es un asunto de ideología. Ser homosexual u heterosexual tampoco es un asunto político, ni es un asunto de ideología. Entonces, actualmente, como explica el libro que fue escrito en el 2008 y que me parece increíble que haya cosas que parece que están en la altura del libro, aunque los personajes puedan estar en otras circunstancias, como en el libro se explica algo, hay un apartado que se llama los valores invisibles, donde las grandes corporaciones, los poderosos,
porque la cuestión es esa, los poderosos, los grandes señores feudales de los medios de comunicación o de cualquier otro medio, y lo siento si hay aquí un periodista, cómo utilizan todo eso para transmitir a la población una ideología determinada e inexistente, cuando ya se han perdido todo tipo de convicciones en Occidente. Entonces, por ejemplo, ser mujer se ha convertido en una cuestión ideológica. Es una cuestión de que como ya se ha perdido el tino y ya no hay más fronteras, como la clase obrera se ha convertido en una serie de cosas determinadas, que se ha acomodado, ser mujer se ha convertido en un frente. De maltratada, de que si te miran mal, de que si acoso y tal, ser homosexual es lo mismo, que aún ahí puedo entenderlo. Entonces, todo ese tipo de cosas se utilizan en beneficio de unos intereses. Y esos intereses se utilizan para dominar y controlar la vida privada de las personas. Y eso es en lo que sobre todo incide el libro, en algunas partes del libro. Yo evidentemente, aunque estoy aquí ante el director de la Agencia Mundial de la Prensa de Estados Unidos, tengo que decir que evidentemente, y él lo sabe, y yo lo digo con toda franqueza, hay sectores de la prensa, y hablo ahora de la de España, en que se han vendido al Estado. El Estado paga unas subvenciones y tiene que dar unas opiniones, por mucho que la verdad sea evidente, como ocurre aquí en este país, como ha ocurrido en determinados casos. La literatura tiene que reflejar un contexto determinado y tiene que reflejar una situación determinada. Yo, por ejemplo, si me leo, por ejemplo, el libro de Mariposas Libres o me leo el libro de La Piara, y lo explico, lo digo, aunque para mí expresa un contexto, una época determinada. Por ejemplo, Mariposas Libres expresa perfectamente la vida de una mujer y una época determinada. La Piara expresa una alegría y una picardía que me recuerda muchas cosas de cuando era joven, etc. Si me leo, por ejemplo, el libro de Esteban, que es un libro también precioso, pues me refleja mi niñez. Me refleja mi niñez y me refleja un mundo que ya quizás no existe, pero que lo reflejaba mi abuelo paterno, mi abuelo materno, mi abuela, la irlandesa, que reflejaba un mundo un poco más crudo, pero bueno, es otra historia. Cuando empiezo a hablar de mi abuelo desvarío. Y entonces, bueno, eso está muy bien y eso te ayuda a estar conectado con aquel pasado, con el presente y con el futuro, y queda para nuevas generaciones. Pero a ver, ante todo, el libro lo que explica es cómo la opinión de los estados tiene que influir sobre las personas, a las grandes corporaciones. Lo estamos viendo con lo que está ocurriendo, con lo que ha ocurrido con la pandemia, y lo estamos viendo con lo que ha ocurrido, con lo que está ocurriendo otra vez con otras muchas más cosas. Porque no quiero ya aquí sacar el tema de otras muchas más cosas, porque se va a convertir esto más que en una entrevista, en un mitin político. A ver, yo con el libro, algunas veces me he quejado, me han dicho que no me queje. No es mi estilo, no es mi género. Yo me quedo más con géneros como Mariposa Libre, me quedo más con un género como la Piara, o me quedo con géneros, en el caso de que fuera poesía, pues en el caso del libro de Esteban, ¿no? Entonces, no solo es mi género. ¿Por qué? Porque yo me he visto muy influido, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque ahora me estoy creando por los escritores rusos. Y los escritores rusos, si te dejas abatir por ellos, ya no escribes. O sea, ya no escribes. Entonces, los escritores rusos creían en la belleza de la verdad. Y yo, con los años, he descubierto que no existe la belleza de la verdad. Creo que lo que existe es una verdad desnuda, vapuleada y destrozada. Pero no, ¿me escucháis? Sí, ahora sí. Yo creo que una de las funciones de la literatura es la denuncia social. Yo por lo menos creo en esa función de la literatura y en ese sentido haces muy bien en esa literatura un poco descarnada, porque es necesaria. Hay una realidad descarnada y hay una literatura que es necesario contar. Yo lo comparo un poco quizá con Solzhenitsyn, en Archipiélago Gulag. El libro es duro, áspero. Es que no me quiero imaginar cómo sería la realidad de los gulags. Entonces,
esa literatura es necesaria para contar una realidad que era así. Yo estoy seguro que la realidad que tú cuentas del control de los estados, de los asesinatos, es así. Entonces hay que contarlo. Además, vamos a comparar con El Quijote. El Quijote es una crítica impresionante a la sociedad del momento, en la que España sí era la potencia dominante, pero el pueblo se estaba muriendo de hambre. Y Cervantes lo criticaba, claro, escondiéndolo de cualquier forma para esconderlo de los rigores de la Iglesia. Y hay que saber, por cierto, hay en YouTube unos vídeos muy buenos de los secretos del Quijote. Entonces, dices que no hay que hablar de política. Bueno, es que eso es política. No es política de partidos, pero eso es política. Y yo creo que en ese sentido, yo me he leído Las flores del asesino, que va también un poco en ese sentido de los crímenes de Estado que han ido escondiéndose, y la verdad es que haces muy bien en apuntar por ahí. Es una realidad, pues eso, descarnada, pero es una realidad que es necesario saber. Yo tengo una pregunta. ¿No cree usted que su libro trata de abrir heridas que no han cicatrizado desde el tiempo del franquismo hasta la fecha? No, totalmente. Totalmente. Tiene usted... La pregunta que usted hace es total. Aquí no ha cicatrizado ninguna herida. Por lo menos No creo. No. No, que lleva razón. Yo desde luego creo que aquí no ha cicatrizado ninguna herida ni se ha hecho ningún duelo, como se suele decir. Aquí no, yo creo que yo sigo yendo el mismo sainete desde que era pequeñito, desde que mis padres me decían silencio, que las paredes oyen. Desde que un vecino cogió un pasquín en la calle, yo era pequeñito, pero yo tendría 8 años ahí entonces, cogí un pasquín en la calle y por coger es un pasquín de la época de tal, en plan comunista o de izquierdas, y le metieron 5 años de cárcel. O sea, a ver, y luego ibas por la calle, cuando era muy pequeño, y yo, claro, yo me eduqué en un barrio muy duro, pero que muy duro. Al salir de la escuela te vendían directamente la droga, daba igual. Entonces, y ese mundo existía, ¿no? O sea, existía entre la degradación y un control absoluto. Y yo me acuerdo de personas que me dijeron que aquí en Barcelona, cuando pasabas por la Vía Layetana, la famosa comisaría que está en la Policía Nacional, que debería desaparecer desde mi punto de vista, se oían gritos, decían que se oían gritos desde la calle y se comentaba en mi barrio que estaba en la periferia de Badalona, que yo nací en Badalona, una ciudad con la que nunca me he hermanado porque tengo unos recuerdos horribles y muy desagradables. Tengo recuerdos tan desagradables que tuve que censurar el libro de La Tía del Escorpión como La Flor del Asesino y revestirlos de un humor así macabro, porque tenemos un vecino que se metió en el mundo de las drogas. Se metió tanto para picarse como para traficar. Y de un día para otro, la familia loca buscándole. Nunca encontraron su cabeza, sí su cuerpo. Con eso lo explico todo, el lugar donde yo estaba. Entonces, los comentarios de mi abuela especialmente, porque mi abuela murió cuando yo era muy pequeñito, y además murió delante mío, eso de paso. Yo tenía unos 4 años y murió delante mío. Entonces, es un recuerdo bastante ese tipo de cosas. Y las cosas que se comentaban, mi abuela como provenía de irlandeses porque pasaron por Portugal porque se fueron a las minas, no me acuerdo de no sé qué, de Almería o no me acuerdo de qué sitio, para ir a trabajar, unas historias ahí y que murieron unos familiares, que también había familiares españoles porque tal, y pues, todo ese tipo de cosas. Y los asesinatos, cómo pasaban delante de los muertos por las noches, en Trujillo, en Extremadura, o mi padre, que es medio portugués, lo mismo, que vivió en Valencia Alcántara, que está fronterizo con Portugal, que si se iba allí nos dejaban, unas historias, como el otro delataba al otro, como el chivo. O sea, esto, desde mi punto de vista, no ha pasado, se ha transformado en otras cosas, en una política actual que está ocurriendo. Y en el libro, que aunque pueda parecer que no tiene nada de eso, que es un libro escrito con el ánimo de novela para que todo el mundo se divierta y lo pase bien, que no quiere decir que quite el merecimiento, aunque yo reconozco que he tenido prejuicios al respecto de eso,
porque yo lo escribí por una serie de razones, etcétera, etcétera, porque me han dicho que no voy a volver a reincidir en ellas, pero yo quería escribir, claro, quería escribir mi castigo y escribir una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Y me quise quitar todo eso y hacer la parte contraria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, uno tiene que hacer una lección de humildad. Y en el libro, sobre todo, de lo que incido es que gente con mucho poder está insatisfecha y lo que buscan son poder, placeres sórdidos, y les importa un pimiento todo lo demás, les importa un bledo el aplastar al otro, el hablar mal al otro, el acosar laboralmente al otro y tal y tal. Y cómo todo eso confluye en una serie de circunstancias. Y cómo al final unas personas muy simples, y son los dos personajes finales, son dos ex agentes judiciales del Departamento de Justicia. Yo trabajé durante 7 años para el Departamento de Justicia como agente judicial, agente de auxilio judicial interino, el Departamento catalán de Justicia, que han sufrido, es decir, que he sufrido en este caso, pues que por supuesto en el mundo de la judicatura y de todo, la prepotencia de los magistrados, la prepotencia y muchas veces la maleducación de la policía o la prepotencia de los abogados. Y no digo que todos sean así, yo digo la experiencia que yo tengo, que cada uno entienda lo que quiera entender. Pues yo todo eso lo utilicé y lo expresé, y expresé pues eso, una serie de cosas. Hay un guardia civil que está procesado por comunista en la época tal, etcétera, etcétera. Se habla de abuso sexual, se habla de mafias médicas, que en algunos casos que han ocurrido en este país, las mafias médicas actuaron, y con todo el respeto a los médicos, actuaron en virtud, eso fue un caso que yo vi, no digo, en virtud de una red de pederastía en la época final franquista, en el tardofranquismo, etcétera, etcétera. Y hice una crítica social, explicaré que me pude divertir, entre comillas. Quise utilizar un lenguaje suave y ligero, porque si tengo que utilizar todo el odio y la rabia que a veces suelo tener, y el resentimiento, porque tengo mucho resentimiento personal contra muchas cosas en esto, pues probablemente me hubiera muerto de... Ya me lo dijo mi médico, que o me lo tomaba con más calma o la siguiente fase sería el corazón u otra cosa que empieza por C. ¿Qué es lo que pasó? Que sufrí, pues me crecí un pelo en todo el cuerpo, lo que se llama alopecia areata, supongo que Rafa lo conocerá esto. Sí, yo soy calvo, sí. Sí, pero yo es que me quedé calvo por todos. Yo eso lo conozco perfectamente. Hay aquí algunos también, aquí algunos. Sí. Así. Pues mira, Armando, Esteban, Rafa, ese pelo lo tenía yo hace 2 años, el mismo que tenía, pero yo no tenía ni cejas, yo tenía la misma barba que tenía Rafa, se me cayó todo el pelo del cuerpo, lo del brazo no lo he recuperado, he recuperado algo las pestañas, algo horrible. Se me bajó todo el sistema inmunológico por estrés laboral y bueno, perdí no sé cuántos kilos, yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Y aún así escribí durante esa época, reescribí algunas partes de Las flores del asesino, que no estaba muy satisfecho, y otras obras. Pero o sea, todo esto me afectó. Damián, ¿no Sí. crees que lo que tú dibujas de toda esa unificación de fuerzas que van afectando a los más débiles, entre comillas, y que el que tiene poder se aprovecha en definitiva del que no lo tiene? De alguna manera no estás dibujando la nueva religión, la nueva ideología que es la nueva religión, que nos obliga a comportarnos y a aceptar determinados dogmas sin ningún tipo de análisis y a ser criticados inmediatamente si no lo aceptamos, con la connivencia de los medios de comunicación. No va todo, no tiene todo cierto sentido en el momento que lo medio analizas, desde una biografía del tardofranquismo, pero hasta una realidad actual que no diferencia entre ninguna época. Es algo que tiene un sesgo y un sentido a lo largo del tiempo. Yo es que creo que estamos pasando por una nueva religión que o lo aceptas o nos van a dinamitar a los que no gozamos de ese poder. Yo, desde luego, voy a decir una cosa, porque también supongo que allá en Estados Unidos, como aquí, pasa algo semejante. Yo creo que esa nueva religión, que es una religión prefabricada para que sea adoptado desde las doctrinas más básicas marxistas, esa es mi opinión. Y yo eso tampoco lo admito.
las doctrinas básicas marxistas aplicadas a eso, eso de que todos somos iguales, lo que produce es una desigualdad y es un modelo que no corresponde a la realidad. Yo creo que los más débiles tienen una responsabilidad y aquí, yo no sé en otros países, aquí dicen, bueno, es que son los políticos, pero es que el compromiso es tuyo, tú lo has votado. Y en el libro se habla también de eso, el compromiso es tuyo desde la propia acción. Entonces, yo desde luego no me voy a, lo digo muy claro, o sea, yo no escribo, yo escribo para que me lean, evidentemente, no escribo como, voy a parafrasear un poco a Bukowski, para hacerme famoso. Evidentemente, me gustaría, evidentemente, que me leyera mucha gente, eso está más claro que el agua, pero yo para ser esclavo de determinadas cosas, no. Y no es que yo sea mejor ni peor que los demás, porque yo también tengo mi carácter y tengo mis momentos buenos y malos como todo Dios, eso está más claro que el agua. Pero esta nueva ideología lo que hace es que desde la propia élite ellos se han enmascarado como una revolución desde arriba para callar a los de abajo. Estamos en la misma historia de siempre. Entonces, porque es la misma historia de siempre. Entonces, a mí que se me diga que se humilla, que se maltrata, que una serie de cosas, pues no aquí enrollarme mucho, pues no. Yo no. Yo creo que esta nueva religión tiene sus días contados y yo creo que el problema es que ahora el flautista también ha salido. Y ahora vienen los de la parte contraria que dicen que ellos, que esta izquierda, tal y no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, y nos ofrecen una salvación, otra vez desde el mismo lado. Y yo, personalmente, hago un poco como mis personajes. Yo voy a votar en blanco. Tengo una Yo no pregunta. creo en estas cosas. Sí. Tengo una pregunta con respecto a la nueva religión. ¿No es esto lo que se está llamando como el nuevo orden mundial? Que nos lo está dando de a poquito para que nos vayamos acostumbrando. Sí. Sí. Mira, yo es que no quería tocar más por no molestarle, ¿no? No. Estaba allí. Está bien. Pero como está ya. Pero a ver, es el nuevo orden mundial. Pero esto son cosas que ya son tan antiguas como. Esto viene ya desde Esto viene de los años Imperio. 60. Eso viene de los años, los movimientos de los años 60. Hippies y tal. En Inglaterra y en Estados Unidos, y que luego fueron colonizados a nivel de universidades. Entonces se fue colonizando las universidades con determinadas ideologías y bueno, se dejó el libre pensamiento en función de... En el fondo se coartó la libertad de pensamiento y de educación y al final hemos acabado todos siguiendo al mismo borrego, que ya nos ha costado siglos dejar de ser cristianos y católicos para ahora tener que volver a dejar de ser correctos políticamente, ¿no? Pero esto viene de los años 60. A mí me recuerda, su plática me recuerda al libro de 1984 de Gran Hermano. ¿No tiene algo? La plática de Rafa. No, la suya, la que está hablando de su libro, de la triada. Me recuerda un poco al libro de este del 1984, del Gran Hermano, el que nos controla. Y no sé si tiene algo ahí. Algo ahí, pero no. Si lo lees, no. Lo que ocurre es que ahora ya no existe el Gran Hermano. Porque el Gran Hermano, como cuando Orwell lo escribió, se fijaba mucho en Stalin, o sea, en el señor Stalin. Y aquí lo que ocurre es que ahora en el libro se explica de una manera en plan capítulos así vertiginosos y tal. Es que debo reconocer que a veces me cuesta estar de acuerdo con mi propia obra. Lo debo reconocer. Yo quisiera, pero bueno, es igual, yo quisiera. Entonces, aquí lo que se explica es que hay distintos rostros, distintas corporaciones. Usted sabe, Armando, que no voy a decir que es su paisano, pero porque debe estar en el mismo país, que el señor Bill Gates ha comprado casi todo el campo de Estados Unidos, que el señor Bill Gates aquí ha venido a España a decirnos que hay que confraternizar lo privado con lo público. Que el señor Bill Gates es el gran filántropo de la Organización Mundial de la Salud y el hombre, que es un gran hombre, es una buena persona y tiene un alma pura y cándida, da el 10% de su riqueza a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, yo no sé si eso va a hacer bien a Estados Unidos y al resto del mundo, pero sospechosamente ha habido una pandemia. ¿Vale? Yo no voy a discutir el origen del virus porque yo no soy experto. Y aquí hemos vivido, bueno, aquí en España hemos vivido con 2 meses, en fin, de película. Yo subía y bajaba las escaleras de donde yo vivo para hacer deporte,
para moverme, para no quedarme ahí estancado, porque si no, y yo tengo mi hijo es autista, y los problemas que he tenido con él, que no quería ni salir de su propia habitación, no quería ni comer en el salón de casa, en el comedor. Entonces, a ver, aquí hemos vivido una situación determinada, ahora vuelven a venir otras, nos avisan este filántropo, que va a haber nuevas pandemias, que somos criaturas de Dios. O sea, nos hemos tirado todo, casi una década sin vacunas y sin hostias, y ahora de repente van a venir plagas bíblicas. El libro habla de eso, es los valores invisibles. Hay un personaje determinado que yo le pongo un nombre catalán, que es Sergi Rosas, que sale en una parte de la novela y que es un cínico, por supuesto, porque tiene mucho poder y cuanto más poder, más miedo. Y entonces él explica que bueno, los valores invisibles pues, se compran con imágenes de chantajes, con imágenes de tal y tal y tal, a los poderosos para que pasen por el tubo de determinadas cosas. Los poderosos son lacayos de otros poderosos. Y así está. Y hay muchos rostros multiformes, ¿no? Eso sería como aquel mito griego de aquella señora que los dioses, que ella era profética y que ella lanzaba profecías, pero nadie le creía. Hasta que al final las profecías se cumplieron, pero cuando lanzó la profecía de Helena de Troya. Pero entonces al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que como se cumplió la profecía, pero nadie la había creído, la profecía se acabó cumpliendo, porque, por supuesto, nadie le había hecho caso. Porque si dices una profecía antes de tiempo, lo que haces es exactamente echarte en contra tu propia visión, y los demás, diciendo, hombre, si está el pobre loco, ¿cómo nos va a caer un meteoro? Nos va a caer un meteoro encima, si nosotros estamos por encima del bien y del mal. En el libro se explica eso, es el ego, y todo lo que destruye es el ego, y no quiero parafrasear a Freud. O sea, el libro, La teoría del escorpión, tengo que decirlo esto, por cuestión de marketing, que no queda otra, está editado por Pluma de Sueños. Y es una novela que empieza con un comienzo muy normal y muy corriente, unos niños en un entierro, asesinados y tal. Y lo hago para engañar al lector. Luego empieza con un suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo, a ver, quiero explicar esto no desde la vanidad, porque yo no soy vanidoso. A mí ha habido gente que me ha dicho que soy un sinvergüenza por el Facebook, sin foto, pues bueno, que soy muy feo. No sé qué tiene eso que ver con la novela, pero da igual, da lo mismo. Oye, pero y que soy mal escritor. Feo eres un montón, ¿eh? Gracias. Sí, La verdad Y en su novela, ¿quién es el escorpión de la sociedad? El escorpión en mi novela es simple. El escorpión, si usted recuerda, el escorpión Tiene un es el aguijón. mito que se suicida con el círculo de fuego. El escorpión es simple y llanamente el débil que se revuelve contra el fuerte. Es David contra Goliat. Y lo que va a ocurrir tarde o temprano, como se explica en el libro, en el que los personajes se comprometen a sí mismos dentro de su estupidez y dentro de sus tonterías y todo eso, es que todo el mundo tendrá que comprometerse consigo mismo a la larga. Que todo esto, que la globalización se ha acabado, que el mundo se va a dividir en varias zonas, o en dos o en tres, que las hegemonías van a tener que plantearse las cuestiones de otra manera, que dentro de una temporada, no sé cuándo, tendremos que apreciar lo que tengamos cerca, lo más artesanal y lo más local. Que las personas que sí, que se verán por la pantalla, pero que tendrán que sentarse en la mesa y hablar y tomar un café. Aquí esto es un poco más, esto ocurre más a menudo. Y todo este tipo de cosas. Y el escorpión, simple y llanamente, es aquel que desde las ciénagas ve, desde la oscuridad, ve la realidad de los hechos. Y si no aceptas la realidad de los hechos, es como la luz del sol que tú quieres tapar. Te puedes quedar ciego de tanta luz. Por eso se necesita a veces un poco de penumbra. Esa es la historia. Y lo he escrito en clave, en esa clave, en una clave dinámica de diversión. Dice usted que lo publicó en 2008. No lo publiqué en 2008. No lo publiqué en 2008 porque no me lo aceptaron. Entonces, ¿en qué año lo publicó? Sí, lo publiqué el año pasado y no me lo aceptaron porque me dijeron que tenía, y esto es verdad, esto no va así, yo no soy nada importante porque nadie me conoce, no soy un escritor desconocido. O sea, me dijeron que tenía que pasar las tijeras. Una editorial, que es una multinacional, que por cierto en la Quinta Avenida tiene 2 o 3 rascacielos, me parece. No voy a decir el nombre, porque luego no quiero que me demanden, que sí, ese tipo de cosas. Y me dijo que podía...
seguro que Bill Gates es socio porque Bill Gates es un filántropo que engañó a Apple copiándonos para vendernos a todos los demás Sí. el sistema. Vamos, estamos súper protegidos con personajes de este tipo, ¿no? Continúa, perdón. No pasa nada. Y me dijeron que cambiara la novela y le pusiera nombres extranjeros. Ya me lo hicieron con otra novela. Nombres en inglés, que fueran Londres y tal. Yo, evidentemente, o sea, pues no. Le dije que no. La novela se sitúa en mi ciudad condal, Barcelona, y en mi barrio, que se llama Huerta, ¿no? Y eso es lo que hice. Salen una serie de personajes, personajes crispados, personajes con poder, personajes taimados como Bereber, que es el flautista de Amelín, que es el que te dice, oh, ahora te voy a salvar, pero no te preocupes, yo cumpliré tus expectativas respecto a la justicia, respecto a la sanidad. Y entonces, cuando ya obtiene lo que él quiere, hace lo mismo que el otro, que es lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Entonces, la novela es para divertirse profundizando, para verlo en cada capítulo. Me han escrito diciendo que algunos que, bueno, les ha gustado, otros que esperaban que fuera eso, 1984. Yo también he aprendido mucho de los escritores norteamericanos, también. Un escritor que todo el mundo ahora lo desprecia mucho, que se llama Hemingway. A mí me gusta mucho Por qué no van las campanas, aunque es una novela muy lenta, que además es muy lenta, pero aún me gusta más El viejo y el mar. Entonces utiliza un mecanismo, más que reflexión, son un mecanismo de acciones, y ahí los voy exponiendo. Y no sé, me sorprende mucho que en el 2008 se acerque tanto a esto, con algunas digamos, diferencias, ¿no? Pero ante todo, sobre todo, es por la gente humilde. Otros me han dicho que, bueno, que me merecía una hostia. El otro día me escribió una señora y me dijo que me merecía una hostia, una señora mayor de 70 años. No le pedí ninguna opinión. Bueno, igual ella se merece un electroencefalograma urgente, quiero decirte eso saber. Yo le hago una resonancia con contraste en cuando tú quieras, no te preocupes. Pero es que además te envían eso, te lo dicen y no sale la foto, que me hace mucha gracia. Y luego te bloquean. Yo es que hay cosas que no las entiendo. Yo no pido opinión a nadie. A ver, yo hace poco quería publicar un libro de poesía y me dice la editorial, somos una editorial subversiva, pequeña e independiente. Y digo, pues vale, pues yo. Y me dice, y tú puedes dar una idea sobre la portada. Digo, vale, pues voy a poner una foto mía desnudo sin la cara, ¿no? Una foto que hice en el 2019, que evidentemente no tenía los michelines que tengo ahora, porque con todo eso, pues. Y me responden inmediatamente, les envío la foto y dicen, pero qué barbaridad, esto no puede ser y tal, no sé qué, no sé cuánto. Anulamos el contrato. ¿Pero se leyeron los versos? Me dijeron que les había gustado. O sea, me estoy refiriendo que todos son fantasmadas. Sí. Yo qué sé, me dijeron que les había gustado. Me estoy refiriendo que la gente no se cree ni lo que lee, ni nada por el estilo. Además, hablo del mundo editorial, que es un mundo maravilloso aquí en España, en el que tú envías un libro a una editorial pequeña y te dicen, no te vamos a dar 5 ejemplares de regalo. Y le dicen, bueno, vamos a ver. No, cómpralos tú. Digo, no, yo no los voy a comprar, digo, porque ya lo he hecho un montón de veces y creo que tengo que cambiar. Pero voy a comprar yo mi propia, al final, o sea, yo puedo comprar mi propia obra, evidentemente, para venderla yo, si yo tuviera una capacidad, una convocatoria como la puede tener Salva, como la puede tener, por ejemplo, Esteban. Pero yo vivo aquí con mi hijo, estoy todo el tiempo con él, ¿a quién conozco yo? O sea, si conozco más a Salva y a Esteban y a Virginia y a muchos de Facebook, entonces, claro, o sea, pero me dicen, no, 5 ejemplares de regalo, no. Tú tienes que no. O sea, vivimos en un mundo editorial donde incluso la autopublicación se desprecia. Donde los autores, y hablo ahora así, que luchan por tener una voz y no por ser ni más ni menos, se les deja ahí como de lado. Vas a los sitios y me dijeron una vez en un sitio, pero tú sales en la tele. Para leer un libro de otro escritor tengo que salir yo en la tele. ¿Dónde está la curiosidad? También los personajes hablan de eso. ¿Dónde está la curiosidad? Y los personajes tienen no solo conciencia de su injusticia, sino curiosidad por cambiar la situación. Pero por cambiarla
de una manera que no sea... ¿Dónde está la curiosidad? Me refiero que ser escritor no significa ser mejor ni peor que nadie. No hay nada especial. El otro día conocí a una medium y me dijo, yo ya me gustaría tener esa capacidad para hablar con los espíritus, cosa que tampoco creo. ¿El escritor qué es? Pues el escritor es una persona que transmite simplemente todas sus emociones, su contexto histórico y tal. Esa es todo eso. Pero a ver. ¿Alguna pregunta de los demás participantes de Esteban? Sí, porque ya he hablado mucho yo, ya queda... Yo quería decirte que cuando se hace novela de denuncia o social, hay dos formas de realizarlo. Está lo que es la que expresa claramente la militancia del autor, que es un poco lo de 1984, porque Orwell estaba muy cabreado con Stalin y lo que quería hacer era otro comunista, quería hacer una crítica rápida y fácil al sistema comunista, ¿no? Y luego hay otra forma que es la de ser honesto, comentando la realidad de un momento y permitiendo que el lector vaya al sitio que tenga que ir, que es un poco lo que hizo Cervantes. Cervantes lo que hizo fue dibujar su momento y buscar los tipos de personajes representativos de una época. Y entonces Sancho Panza y Don Quijote van por toda España dibujando esa fisonomía de los personajes. Y sin querer, si tú defines cómo es la gente, defines las injusticias y las justicias, lo bueno y lo malo, y haces pensar al lector. A mí siempre me ha gustado mucho más la literatura que enseña y deja pensar a la literatura que toma parte con quien sea, porque en el momento que tomas parte por algo o por alguien, pierdes la libertad tuya de expresarte. O sea, pues la única persona, el escritor, la única persona que tiene que tomar parte es por sí mismo. Puede parecer egoísta lo que digo, pero creo que es el único planteamiento razonable. Y yo por eso, Damián, tengo la sensación que eso es lo que tú haces, ¿no? Desde tu biografía, desde tu conocimiento de tu momento, de tu barrio, de tu sufrimiento, de tu familia, que siempre hablas de ella. Pero yo creo que nosotros tenemos que, con nuestro bagaje de lo sucedido, hablar de lo que vemos y relatarlo muy bien, ¿no? Y dejar que el lector piense, ¿no? Yo al menos es la sensación que he tenido siempre contigo y es la sensación que yo, por ejemplo, intento cuando escribo de algo. Porque me parece que militar en lo que sea es un error y siempre acabas pagando los platos rotos de otros y entrando en este sistema que tú criticas en tu obra de gente poderosa que manipula y que controla. Porque nosotros no somos poderosos, nosotros podremos ser lo que quieras, pero poderosos no somos. ¿O alguna pregunta de Esteban o de Enrique? Enrique. Sí, si me permitís, Sí. entre otras cosas para que oigáis mi voz, porque he estado muy calladito. Bueno, estoy a poco tiempo con Virginia y tal, y me ha invitado, me ha inducido a estar esta tarde para unos, madrugada para otros, con vosotros. Yo quería hacer un comentario que me ha gustado. Al principio, cuando no he tenido la oportunidad, Damián, de leer todavía por falta de tiempo tu novela, pero el título yo lo he asociado inmediatamente a la autodestrucción de la sociedad, porque creo que porque he recordado pues la imagen de que el fuego le atrae, el peligro le atrae al escorpión y es capaz de autoinmolarse. Y la palabra escorpión, he pensado que encontraré en tu novela todo aquello que cada vez está moviendo más a autodestruirnos. Esto no sé cuándo, pero se autodestruirá. Si habrá un segundo Big Bang o una cosa de esas, pero se autodestruirá. Y se le autodestruirá porque los poderosos quieren ser más poderosos y los humildes, aquello que dice que dijo Jesucristo, de bienaventurados los humildes, que de ellos será el cielo, de ellos solo serán los mamporros, los golpes, el hambre y la desgracia. Y nada más. Y pues de ahora en adelante espero compartir
una cosa también, cuando habéis hablado de los escritores rusos y de la crítica política, acabo de leer un libro majísimo de rusos que se llama La maleta, que es una superácida crítica al sistema de la URSS, no a Rusia, en sus momentos más difíciles, donde de un señor que su crítica es pues las necesidades de todo, y es todo lo que él va sacando de una maleta, con lo que va intentando extraperlear y poderse salir de aquello de la URSS. Y lo que pasa es que siempre fracasan al extraperlo, porque después, cuando empieza a ganar 2 rublos, resulta que llega al Estado con su gran maquinaria, y donde él estaba ganándose la vida con unos, por ejemplo, con unos eucos finlandeses de contrabando que eran buenísimos, pues aparecían los de poliéster que irritaban los pies, pero que eran muy baratos y que llenaban el mercado ruso. Y entonces tenía que sacar otra cosa de la meta. ¡Hombre, bufandas! Pues ahora me voy a dedicar a las bufandas. Pero es una crítica ácida, divertida, porque mirad, yo tengo, bueno, os lo digo, nací en el 45, tengo 77 años próximos a cumplir. Y después de muchas cosas que le pasan a uno en esta vida, lo que me queda, quiero ser amable. No quiero líos. Quiero ser amable, bien, pues no llegar a la Dolce Vita, pero ser amable. No, a veces los amigos vivo en Játiva, hacia el sur, 60 kilómetros al sur de Valencia. Para Damián le diría Xàtiva, porque si no, ahí si hay algún catalán no lo entenderá bien. Esto es de coña, ¿eh? Pero las raíces de mi familia son de un pueblo pequeño de 600 habitantes. Y estoy muy unido y muy apegado a él. Y cuando voy muchas veces a tomar café con los amigos, me dice, tenías que escribir de esto, escribe de aquello, siempre de política metiéndose con el alcalde. Y yo le digo, mirad, a estas alturas yo vengo a tomarme café con vosotros, a saludar a los amigos, a los primos, a la familia, y si es necesario, me abrazo a las farolas. Y ya está bien, porque ya está bien de pelear, ya está bien de sufrir, ya está bien de que te den cachetes en esta vida, y ya está bien de frustraciones. Exacto, exacto. O sea que ese es mi planteamiento. Un placer haber estado con vosotros. Gracias. Espero tener más ocasiones y bueno, yo uno más en la troupe. Esteban. Encantado. Esteban, Qué bueno, Enrique, qué bueno. Yo es que la verdad, después de todo lo que han dicho, yo siempre digo que vengo a aprender, y después de todo lo que han dicho Damián, después de todo lo que han dicho Rafael y Enrique, es que tengo muy poquito que decir. A mí me gusta escuchar, y no sé qué decir, porque ellos tienen una capacidad de análisis muy grande, y la mía no es como la suya. Entonces, simplemente decir que he disfrutado muchísimo. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Rafael, que quizá es mejor contar a la hora de escribir, contar simplemente lo que ves, y quizá ese es el mejor método de denuncia. Y simplemente eso. Pero he disfrutado muchísimo escuchándolos. Muy bien. Virginia quería hablar, me mandó un mensaje que quería... No, estoy escuchando, lo que pasa es que me entró una llamada de teléfono y tuve que desconectar. Bueno, por último, Damián, ¿dónde podemos comprar, los que no vivimos en España, su libro? O hasta los que viven en España. ¿Cómo se puede adquirir? Bueno, es muy fácil. Y hoy en día, con la globalización de Internet, la tirada de Escorpión se puede encontrar en todas las plataformas digitales. Eso es evidente, si no se pide. Y si no se acerca a cualquier librería, la pide. No va a haber ningún problema
en ese aspecto. Si usted vive en Estados Unidos o si usted vive donde sea, en el Polo Norte, con Internet es fácil. Pide Amazon, con las plataformas que sean necesarias, la casa de libros y tal, y allí las tendrá. Está editada por Pluma de Sueños. La portada es, por lo menos a mí me gusta bastante, y no hay ninguna complicación al respecto en encontrarla. Hoy en día no. Y el que no quiere encontrar un libro ni quiera leerlo, pues usted se lo pierde. Puede gastarse una cerveza en un cubata, eso seguro que también les sacará provecho. La cuestión, solo quiero decir una cosa al final. Suscribo todo lo que ha dicho Enrique, lo que ha dicho Esteban y Rafa, y creo que debo aprender una cosa, a contar más las cosas y a hacer menos militancia, que esto me lo voy a apuntar y luego me pondré ante el espejo y me pegaré un par de hostias a ver si me espabilé un poco, porque yo hasta hace algunos años, cuando era más joven, y a lo mejor quizás está más guapo, gracias por el feo, Rafa, pues quería salvar el mundo y uno se olvida a veces de los más cercanos. Así uno paga depresiones y movidas y te entran melancolías a media tarde o los sábados, como me pasa últimamente, o los domingos, que parece que me voy a tirar por el precipicio. No se puede salvar el mundo. Tienes que comprender a los demás del mundo. Y eso es lo que le ocurre a los personajes también de la tirada del escorpión. Y también quiero dar un gran beso pues, a Virginia, que tiene unos ojos bonitos y agradables. Damián, Para todos. ¿me permites Sí. un consejito con eso? Hay que mirar hacia adelante. Yo hace 5 años perdí a mi mujer, vivo solo. Lo siento. No, Lo siento. pero desde el primer día llevo un marcapasos desfibrilador, ahora tengo una polimialgia reumática, pero es igual. Siempre adelante, no hay que mirar nunca atrás. Hay que mirar atrás para no volver a caer en los mismos errores. Pero una vez estuve yo, y te lo digo a ti en catalán y perdonadme, o en valenciano, No. que ya es muy fácil de entender. Estuve en uno de mis primeros trabajos, porque yo soy ingeniero técnico químico, aunque afortunadamente a los 10 años me dejé de eso y me dediqué a lo del judío, a comprarás y venderás, nunca fabricarás, y me decía, cuando metíamos la pata, pero hacíamos unos desastres increíbles, había un encargado mayor, muy buena persona, que me decía, bueno, lo digo que sea, adelante, adelante, nunca atrás. O sea, Avant, nunca avant, arrere no mai. Bueno, eso es el valenciano, sí. O sea, que siempre hay que ir adelante, procurando dar los menos pisotones posibles para que no te reventen el pie a ti de un pisotón más fuerte, y ya está, y vivir lo que queda. Muy bien, un placer. De que sí. Yo es que con la rabia que tengo a veces me sale tanta alegría que ¿qué hago a hacer? Muy bien. Ya Pero bueno, nada. Para despedirnos, últimas palabras de alguien, Yo nada. de uno por uno. A mí sí que a mí me gustaría volver a cometer algunos errores que cometí, porque eso quiere decir que volvería a tener pelo, Hola, a María estar en Elena. forma y me Buenas encantaría tardes. poder cometer y equivocarme otra vez muchas veces. Buenas tardes a todos. ¡Hombre! Me gusta Bienvenida. verlos. Ya. Buenas. Te juntaste alegría. al final de la fiesta. Ya al final de la fiesta, ya estábamos despidiéndonos. Tu paisana. El otro día vi una poesía que estabas recitando en una especie de teatrito. No sé si lo visteis los demás. Sí. Sí. No, Sí. no. María Elena, Sí, no. me encantó. No, sí. Es verdad. Toda una actriz. Muchas gracias. Me gustó mucho. Se cortó. Sí. Completita. Muchas gracias. María Elena, ya que Sí. está ahorita, ¿qué opinión me da usted de Damián? Perdón, señor. ¿Qué opinión me puede dar del escritor Damián Patón? Ay, bueno, yo lo admiro muchísimo. Claro que sí, lo mismo que a R.J. Simón. Yo he tenido el placer de entrevistarlos, de ir conociendo a todos estos escritores maravillosos que no tenía el placer de conocer. ¿Qué le puedo decir, señor? ¿No? Ellos saben que realmente para mí es un verdadero honor conocerlos y haberlos tenido en
en las entrevistas. Muchas gracias. Muy bien. Yo agradezco bien. mucho. Te- Lo te- mismo a Virginia, que me los Pues ha... próximamente tendrás a Enrique y a Esteban. Esteban, que también, Ah, A ellos no los ya verás, conoces, María Elena. Perfecto. ya lo verás, ya lo verás. Pues un placer, María Elena. Será un placer. Otra Encantada. cosa es la opinión que Igualmente, un saques placer. de nosotros. ¿Alguien entró nuevo? ¿Alguien entró? Sí. Con esas entrevistas todo para mí ha sido ganar, ganar, ganar. Así es. Sí, sí, eso es lo Así mejor. bien. ¿Alguien entró? ¿Cuál es su nombre? ¿De la persona que entró? Jorge Polcaen. Ok. ¿De Bueno, José, ya se acaba, José, ya se acaba. Ah, ya se acaba. ¿Qué tal? Sí, ya se acaba. Bueno, No ¿qué pasa tal, nada. Damián? Pues nada, lo siento, disculpar por Nada, no. entrar a Nada, última la hora. puede ver indiferido. ¿Se Sí, puede ver? nada, pues nada. No hay ningún problema. Gracias. Perdón, ¿están despidiéndose? Ya, sí, ya Sí, acabamos. ya se acaba. Yo tenía aquí 3 de la tarde. Sí, 3 de la tarde, hora mía. Ah, no es posible. Yo hasta estoy feliz. Dije, ya son las 3, ya voy. Qué barbaridad. Me Pues mañana confundí. estamos también a la misma hora. A la Sí, misma sí, hora. por aquí andaré, por supuesto, pero así ya no me voy a confundir. Mañana, perdonad, mañana vuelven a estar a la misma hora entonces, porque yo vengo un poco invitado por Damián, compañero y amigo. A la misma hora tenéis otro encuentro, entonces, mañana. A las 9 también. A las 9 de Ah, la muy noche de bien. aquí de España. España. ¿Sobre qué temas, si se puede saber? Porque igual puedo participar Pues mañana. mañana tenemos el libro del asesinato de Clara Lemos. Ah, vaya. Ajá. Lo veremos. Muy bien, Mañana tenemos a Fernando. muy bien. Pues nada, a ver si puedo mañana, a ver si me es posible Y hoy. Damián también estará por aquí siento, mañana. lo siento mucho por Damián, porque fue el que me animó, me invitó. No. Y Damián, de verdad, lo siento mucho que te dije que iba a poder entrar, pero bueno, me fue imposible. Pero ha al final. entrado. Sí, he Ha entrado, entrado. he entrado Eso pensando es lo importante. que quizás durase más de una hora, porque bueno, él me dijo que era sobre las 9, que empezaba a las 9 y que quizás pudiese seguir, ¿no? Punto. Y a lo mejor entrar viendo un poco cómo transcurría, digamos, el debate o los comentarios, programa. y escuchándolo a él, que es un poco lo que me interesa, es un amigo, y conocer a otras personas, evidentemente, a través de él, porque es... Pues mañana también podrá escuchar a Damián porque otro compañero hace la entrevista y él estará también por muy aquí. bien. Bueno, pues a ver si lo puedo intentar mañana y podemos estar aquí. Bueno, Un placer, fue un placer en todo Gracias caso. a todos. Espero que mañana se unan más gente, tanto de México como de España o de Latinoamérica y de los mismos Estados Unidos. El problema son las diferencias de horario. Acá en América es hora laboral, la gente no está tan libre de poder conectarse por sus múltiples actividades, pero ustedes, más que ustedes, Lo importante es que después lo ven, lo escuchan y eso es lo importante. ventaja. Y después esta misma entrevista circula en una estación de radio en Estados Unidos en línea y es, como dicen algunas religiones, por los siglos de los siglos. Amén. De uno a otro. Amén. Y además lo podemos compartir nosotros, ya que saquen el video en nuestras redes. Una vez que lo saquen ya le damos difusión. Sí, sí. Aquí le daremos ya difusión mañana por la mañana, porque ya la hora que es tarde. Si tarda una hora ya es demasiado. Pues y prefiero mejor ponerlo mañana por la mañana. Yo ya le pido a mi amigo Damián que por favor que me lo comparta ya mañana el enlace por la vía que quiera. Les mando las ligas para que ya se puedan conectar y verlo en video y todo eso. Bueno, que pasen todos ustedes. Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a quienes nos están escuchando y viendo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Para todos. Y una disculpa, yo entré corriendo pensando No, al revés. Nada, pero mañana aquí estoy a las 2 de la tarde, ¿cuál debe de ser ya? Bueno, y el del pelotón de los torpes también. Bonita. Un saludo.